Tema es sociabilidad, comunicación y entretenimiento durante la crisis del orden oligárquico en el Perú entre 1930 y 1968. Mi nombre es Mercado Ceballos José Miguel y esta oportunidad voy a hablar sobre la introducción. Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1968, el Perú experimentó una etapa de profundas transformaciones asociadas a las crisis del orden oligárquico caracterizada por la reconfiguración del poder político, la expansión urbana y la emergencia de nuevos sectores sociales. A su vez, en este sentido, según Manuel P. Moreira y Pazoldán, en un estudio publicado en 1961, evidencia cómo los procesos culturales del Perú contemporáneo reflejan una evolución en las formas de expresión intelectual y social vinculadas al contexto histórico del siglo XX. También, según Aníbal Quijano, señala que los procesos de cambio cultural en el Perú están directamente vinculados a las relaciones de poder y a las transformaciones de estructuras sociales, lo que implica una redefinición de las formas de participación y de interacción dentro del espacio cultural. En consecuencia, el análisis de sociabilidad, comunicación y entretenimiento en el Perú en ese lapso de tiempo permite comprender cómo esos ámbitos se transformaron en función del contexto histórico y desarrollo de los medios. Piensen un rato en cómo la gente se juntaba para divertirse en Perú entre 1930 y 1968. En esos años el cine y después la televisión cambiaron un montón en cómo las personas se relacionaban y vivían cosas juntas. El cine se volvió un sitio importante para encontrarse en las ciudades. Familias, amigos y parejas iban juntos a las películas como parte de su día a día. Aparte de entretener, este nuevo medio mostraba costumbres, modas y formas de ser nuevas que iban influyendo en la sociedad peruana. Pero, ¿y qué pasó cuando llegó la televisión? Desde 1958, muchas de esas cosas que antes se hacían fuera comenzaron a pasar en casa. Las familias se juntaban alrededor del televisor, a ver programas, noticias y shows, creando así nuevas formas de convivir y compartir experiencias. Vázquez señala que la expansión de los nuevos medios audiovisuales en el Perú permitió que el cine y la televisión se integraran cada vez más en la vida cotidiana de la población y modificaran las formas de consumo culturales y social. De esta forma, tanto en el cine como en la televisión, ayudaron a que creciera una cultura urbana más moderna, aunque también mostraron principalmente una visión muy de Lima y su centro. Entre 1930 y 1968, la radio y el teléfono fueron medios importantes para modernizar la comunicación en el Perú. Según Carlos Contreras y Marcos Cueto, en Historia del Perú Contemporáneo, el crecimiento urbano permitió que estos servicios se expandieran, sobre todo en ciudades como Lima. La radio fue el medio más accesible para muchas familias, ya que transmitía noticias, música y programas de entretenimiento. Gracias a ella, la población podía informarse rápidamente de lo que ocurría en el país. Por otro lado, el teléfono facilitó la comunicación entre oficinas, empresas y autoridades, aunque su uso estaba más limitado a sectores urbanos con mayores recursos. Como fuente primaria, presentamos un aviso publicitario de la Compañía Peruana de Teléfonos de los años 50, donde se promovía la instalación de líneas telefónicas en hogares. Esto demuestra que el teléfono era considerado un símbolo de progreso y modernidad. Sin embargo, ambos servicios tuvieron desigualdad en su acceso, ya que muchas zonas rurales no contaban con ellos. Ok, es el año 1956 y según la República, en un informe del 2022, se reporta que los estudiantes del Colegio Guadalupe han quemado un ómnibus y luchan ferozmente por el derecho a un pasaje escolar. Y un año después, según Melgar, en 2020, un cúmulo de muchachos gritan rock and roll en el Teatro Perricholi, en protesta contra un espectáculo que no cumple con sus expectativas. Estamos frente a la juventud limeña de los años 50-60, una generación frenética que demanda caos, rebeldía y agitación con un setlist de los Psychos, los Zodiacs, los Incas modernos, mucho rock de garaje y ganas de romper todo. El característico sonido que entretuvo a estos rebeldes se escuchó por primera vez en los cines del Perú durante la mítica película Blackboard Jungle, donde sonó Rock Around the Clock, una canción que inspiraría a los millonarios del jazz, según Altamirano en 2023. Muchas de las bandas que forjarían el rock de la época empezaron como bandas de garaje o pandillas rockeras, como es el caso de la banda protopunk Los Psychos, quienes se conocieron cuando la pandilla de los Cometas se fusionó con los Sokis, según Silva en 2017. Bandas y fanáticos se encontraban en los matinales, donde se daban los conciertos, según Melgar en 2020. Estos acontecían los domingos, justo antes de la función cinematográfica del mediodía en los teatros de la capital. Resaltamos el caso de los eufóricos matinales llevados a cabo en el Cine Ribagüero, ubicado en el distrito del Agustino, donde debutaron los Belkins, una banda inmortalizada por su tema para jóvenes enamorados.
El rock, como medio de entretenimiento, respondió a la necesidad del joven limeño por forjar una identidad diferenciada a través de la creación de la cultura propia que los representa y les permitiría alzar su voz. En conclusión, durante la crisis del orden oligárquico en el Perú, entre 1930 y 1968, la sociabilidad, la comunicación y el entretenimiento cambiaron completamente la vida de las personas. La radio permitió que la información y la música llegaran a más hogares. El cine se convirtió en un espacio de encuentro social. Y luego apareció la televisión, transformando la manera de entretenerse y comunicarse. Muchos de esos cambios siguen vigentes hasta hoy. Por ejemplo, todavía consumimos cine y televisión, aunque ahora sea mediante plataformas digitales. También seguimos escuchando el rock que nació entre los años 50 y 60, porque marcó una nueva forma de expresión juvenil cultural que continúa influyendo en la música actual. Además, el teléfono, que antes era un símbolo de modernidad y conexión, evolucionó hasta convertirse en los celulares y redes sociales que usamos diariamente.